Seguimos con el diario del lunes, el espacio de punto a punto y también, por supuesto, Perfil Córdoba. Lo hemos dicho al revés en esta oportunidad. ¿Está bien? Está bien, porque ¿Está bien? es parte de... Es parte de... Es bueno, grupo está bien, familia. que Sí, lo es pongamos, grupo claro, común. lo pongamos al otro integrante Sí, de la está bien, familia no está mal. por antemano. Bueno, recién hablábamos con Miriam Prunoto, vamos a hablar de la otra parte que ha estado muy tensa o muy pendiente de esta elección tan cerrada. Vamos a saludar a Oscar Agos Carreño, es presidente del Pro Córdoba. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿se podrá comentar algo de lo que hemos visto recién, fuera de cámara? El cruce con Miriam Prunoto. Y ese felicitaciones, ¿es porque algo en particular o hay un reconocimiento de la victoria de Hacemos Unidos por Córdoba? No, la verdad que me parece que institucionalmente está bien que nos llevemos bien entre los distintos candidatos. Los dos, en algo que nos unen ambos espacios es que estamos preocupados por lo que hizo la justicia, por el mamarracho que hemos visto en lo que fue el conteo. Recién también cuando nos saludamos nos veíamos todas las caras de sueño que tenemos todos porque no nos pudimos ir a dormir como la mayoría de los cordobeses interesados en el futuro de los próximos 4 años, sin saber quién eran los que los iban a representar en la legislatura, en muchísimos municipios y sobre todo quién era el gobernador. Más allá de todo, creo que, fíjense ustedes, la justicia no salió a dar explicaciones, fuimos nosotros a las 2, 2 y cuarto, 1 y media, ya no me acuerdo ni qué hora era, fuimos nosotros los que salimos a nuestro búnker a explicarles al periodismo y a la gente que estaba acompañándonos qué había pasado, qué nos había dicho la justicia minutos antes que había pasado. Y creo que eso es lo que nos une a todos los candidatos, porque ninguno puede reconocer el triunfo del otro hasta que esto no esté resuelto, ni puede reconocer la derrota de uno propio. ¿Van a hacer alguna presentación? Bueno, la ley electoral nos dice que nosotros tenemos 48 horas para presentar aquellas cuestiones que pasó durante la elección, que eso es en la elección misma. Todo lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio en realidad es un escrutinio que se hace para que la sociedad se vaya a dormir, justamente, con los datos de qué pasó en el día, por lo institucional que es una elección ejecutiva sobre todo. El escrutinio que vale es el de la justicia, que es el que va a empezar seguramente entre mañana, la ley dice que mañana y el miércoles empezaremos. Y bueno, ese va a ser el escrutinio que vale. Ahí vamos a hacer las presentaciones. ¿A ustedes les explicaron claramente cómo iba a ser? Antes, ¿no? No el día de ayer. El sistema Turing. Sí, nos explicaron, hubieron varias audiencias, hubieron explicaciones, fueron los apoderados nuestros, hubieron fiscales informáticos, pero la verdad que cuando uno le cuentan toda esta tecnología tipo NASA, que viene una inteligencia artificial que va a leer y eso va a hacer convertir las cosas mágicamente de una escuela en Luti, donde llegaba hasta hace poco en burro la urna y ahora la conectividad iba a hacer que llegue, y bueno, era todo maravilloso. Por supuesto, cuando una empresa viene a vender un producto, por el que cobraron bastante bien, las explicaciones son maravillosas, el PowerPoint era hermoso, muy bien armado, pero la realidad es que falló y no entendemos cómo puede ser que en Formosa los formoseños que tuvieron forrados de votos por lemas los cuartos oscuros, tuvieron a las 10 y digamos, un desastre con la boleta de papel tradicional, largas, cortas. Se fueron a dormir a las 10 de la noche y ya tenían resuelto, estaban cenando y tenían resuelto quién iba a ser su próximo gobernador. Y acá en Córdoba, con boleta única, que supone que es un sistema de 5 minutos, súper transparente, no pudimos tener noticias hasta las 3, 4 de la mañana y nos fuimos a dormir y todavía faltaban centésimos que pueden modificar todo. Oscar, y en la previa, ¿ustedes tenían alguna duda respecto de este sistema nuevo? ¿Les generaba alguna duda en la previa? Bueno, nuestros fiscales informáticos hicieron las preguntas que correspondían, los apoderados de la Alianza manifestaron algunos resquemores, pero lo cierto que, insisto, al principio nos llamaba la atención la necesidad de cambiar el sistema. Qué sé yo, pero bueno, una decisión que es una atribución de la justicia. Lo cierto es que previamente no vimos conflictos. Nos preocupaba el no tener las actas tradicionales, pero era como un prejuicio. Lo cierto es que cuando empezamos a detectar desde mediodía, por ejemplo, que teníamos muchos lugares con problemas donde se veía que el escáner no llegaba, que el que manejaba el escáner no sabía cómo se manejaba, que no había enchufe, cuando ahí empezamos a ver, dijimos, acá empieza a ponerse rara la cosa. Y ahí vimos que cada vez que la justicia electoral salía a dar explicaciones, era sin ningún mea culpa. Está todo bien, quédese tranquilo, y pasaban las horas y era todo bien, está tranquilo, y estaba clavado. Y lo que más nos preocupó es que a las 12 y cuarto, echaron a los fiscales informáticos nuestros del centro de cómputos. Les dijeron, che, hay que irse, y cuando nos llamaron, nos notificaron, la verdad que ahí hablamos al tribunal en otro tono, le dijimos, ¿cómo es esto? No, que vamos a empezar una carga manual. ¿Cómo una carga manual? Si el sistema era inteligencia artificial, iban a leer automáticamente una computadora, iba a escupir todos los resultados a las 9 de la noche. Nada.
Y ahí fue cuando O sea, ¿a qué hora les dijeron a los...? A la 1, no, sí, cuando salimos a dar explicaciones fue después de la charla que tuvimos Bien. con el O sea, tribunal. antes de la 1, más o menos. A las 12:15 nos comunicaron que a las 12 los echaron los fiscales. Después los dejaron volver a entrar, les pidieron disculpas y los tuvieron, le dieron café, le dieron criollitos y los tuvieron hasta la madrugada, los tendieron como unos dioses después de esa llamada. Pero la verdad que nosotros lo que queremos es hacer un control de todo lo que pase, incluso la carga manual. Ahora, Oscar, los datos que ustedes manejan con los fiscales, las mesas testigos, ¿difieren mucho del resultado que dio la justicia hasta ahora? No, nosotros hicimos las mesas testigos hasta llegar a un 80%, pero ustedes sabrán que las mesas testigos es muy falible cuando son tan pocas las diferencias. La verdad que nos dan parecidos los números, lo que pasa que es muy falible, porque nosotros, imagínate, tenemos 500, casi 600 mesas en toda la provincia. Con Yarlora ganador. Nos daba así, pero por 30 centésimas, esa es la realidad. Nuestras mesas testigos Claro, hasta... o empate les daba. Ese, empate. ese es un punto. Ustedes insistieron desde un primer momento en la cuestión de las mesas testigos. Esa es la herramienta que ustedes tenían para ver que la elección podía llegar a volcarse para el lado de ustedes. Sí, siempre utilizamos los distintos partidos, nuestras propias herramientas para tener nuestros elementos, porque es muy, digamos, ¿cómo salís a reconocer una derrota o a festejar un triunfo o un empate, como veníamos viendo en nuestras mesas de testigos, sin tener información propia? Porque no puedes depender del horario de ellos, y me parece que eso es un tema de responsabilidad que tenemos los partidos. Lo cierto es que nosotros tuvimos números todo el tiempo, pero bueno, llegó un punto donde necesitamos más fidelidad con un sistema que supuestamente iba a tener todo resuelto, y ahí es donde falló la justicia. Pero que juez, el candidato a gobernador, no haya reconocido la derrota, ¿qué implica? ¿Ustedes creen que esto se puede dar vuelta? Los números dan para que se pueda dar vuelta, que pueda ser o no pueda ser, y la experiencia da que en los escrutinios definitivos generalmente se dan las tendencias parecidas a los escrutinios provisorios, salvo casos muy puntuales. A ver, en Ciénega de Coro perdimos por 12 votos y hay 18 votos recurridos, ahí puede pasar cualquier cosa. Pero la realidad es que las tendencias son así. Pero en un punto estábamos, cuando nos fuimos todos a dormir, faltaban contar 400.000 votos y había una diferencia de 50.000 votos. Hay muchas 200.000 faltan. Claro, al final de todo terminaron 200.000 y después tenés, pero eso ya nos habíamos nosotros ido. La diferencia es 50.000. Y la diferencia estaba en 40.000 al principio, después terminó en 56.000, una cosa así. La verdad que tenemos que ir a controlar porque además dudamos ya de todo el proceso. Hoy veíamos actas, con Brenda Austin, con el resto del equipo estamos viendo actas. Teníamos actas donde nos ponían, teníamos 89 a 60 y nos ponían 0. El sistema había leído mal porque el redondelito no era tan parecido y este sistema se había equivocado. Imagino que esos errores también estarán para el peronismo, pero tendremos que ir a ver porque este sistema claramente se equivocó en Tucumán y doblemente se equivocó acá en Córdoba. Oscar, ¿qué lectura hacen de el corte de boleta que se vio, no? Porque Juntos por el Cambio hizo una muy buena elección en el tramo de legisladores. Digo, la gente acompañó más ese tramo que el tramo de juez como gobernador. Bueno, tenemos que hacer una lectura a los políticos de qué es lo que nos quisieron decir los cordobeses. Me parece que el cordobés es muy inteligente para votar. Nos lo demuestra siempre cuando tenemos elecciones provinciales y nacionales con 3 meses de lapso entre una y otra. A veces gana uno por 70 y el otro pierde por 70. Entonces acá los cordobeses siempre nos mandan mensajes a los políticos de qué es lo que quieren. Nosotros hemos hecho una enorme elección. Nosotros vamos a tener una legislatura que realmente va a controlar en el escenario de que se confirme que pierde juez la gobernación. Vamos a tener una legislatura con, estimamos, unos 14 legisladores departamentales, podrá ser más o menos según lo que terminemos viendo en ese escrutinio, contra 10 que tiene el peronismo, algo histórico. La vez pasada nosotros nos llevamos uno, que fue el legislador de Pocho, que ahora no pudo volver a ganar la banca. Vamos a tener alrededor de 20 legisladores cada una de las fuerzas y van a ser más los opositores que lo que va a hacer el oficialismo. Y el Tribunal de Cuentas es otro dato mayor. La gente ha querido que se ha controlado este gobierno. Y eso creo que es un dato muy grande. Va a ser ¿Eso es decisión o es error? Porque hay muchos que le atribuían a un error, a una confusión en el diseño de la boleta. Para ustedes, ¿esa es una decisión del electorado? La boleta única siempre tuvo cosas a mejorar respecto a eso. El voto lista completo, por ejemplo, ahora en muchos lados pusieron los intendentes con posibilidad de lista completa cuando no tenían un gobernador en la punta. O sea, han hecho cosas raras y siempre hay algo de confusión y siempre hay desprevenidos. Pero lo cierto es que cuando uno ve la tendencia generalizada, han querido votar. Ha sido corte de boleta, ha sido en muchos casos. En muchos hay desprevenidos, pero la verdad que no puedo decir que la tendencia sea que la gente no sabe votar.
Oscar, vas a ser un actor clave dentro de la legislatura y recién hablabas de esto, de que la oposición va a tener probablemente más miembros que el oficialismo. ¿Cómo te imaginas esta nueva era? Porque evidentemente es una nueva etapa donde el consenso va a tener que primar, ¿no? Creo que va a estar bueno porque la institucionalidad está muy dañada en Córdoba. 24 años de peronismo nos ha dejado muy... Esto que ha pasado se encuadra dentro de 24 años donde están cebados, donde realmente, a ver, no va a volver a pasar en Córdoba de que un ministro de Justicia esté en el banco suplente 6 meses y pase a ser un ministro del Tribunal Superior de Justicia. Eso va a dejar de pasar. Van a haber muchísimas cosas que va a cambiar y el consenso también va a ser clave porque no va a ser una escribanía la legislatura. Cada vez que quieran hacer cosas realmente importantes, trascendentes para los cordobeses, van a tener que pasar por la legislatura y van a tener que hablar con nosotros. Y también los temas de la agenda la vamos a poder marcar desde la oposición. Ellos van a necesitar para que pasen las leyes de cambios que ellos quieran hacer, o mantener cosas que ellos quieren hacer, van a tener que dejar pasar leyes nuestras y eso va a ser muy importante. Venimos acostumbrados a una legislatura que era una escribanía. Ahora vamos a tener legisladores en serio que van a poder marcar la agenda de lo que los cordobeses quieren y no necesariamente lo que el peronismo quiere. Al comienzo de este reportaje dijiste que lo que había pasado con el recuento de votos era un mamarracho. Luis Juez dijo en algunos medios esta mañana que le habían hecho trampa. ¿Vos creés que efectivamente le hicieron trampa o te inclinás a pensar que en una de esas falló el sistema que habían contratado y la carga manual, aunque lenta, se trató de llevar de la mejor manera y no hubo trampa posible? No, habían cosas llamativas como cómo se iban cargando los datos, iban recibiendo todas las actas y iban apareciendo muy parecido Capital e Interior cuando recibían más rápido los determinados lugares. ¿Hubo especulación en ese aspecto? Yo creo que había especulaciones, o no, era llamativo. O sea, no puedo decir porque no tengo pruebas de cómo era el código fuente del sistema para ver qué iba metiendo. Sí puedo decir que era llamativo cómo llegaban las actas y cómo aparecían. De ahí en más, el resto, la verdad que lo que tenemos que hacer es entrar al escrutinio a ver qué pasó. Creo que es muy prematuro hoy decirle a los cordobeses, después del mamarracho que vieron, y que la clase política digamos que qué es lo que pasó sin tener las pruebas. Lo vamos a saber en los próximos días. Yo creo que en muchos lados sí nos hicieron trampa. O sea, en muchos lados hemos visto actas donde realmente hay picardía. Por suerte, hoy no es lo mismo que 2007. Hoy Luis Juez gobernador tenía fiscales, la estructura de un radicalismo, la estructura de muchos intendentes que estuvieron ahí fiscalizando, obviamente. Claro, todo eso creo que le da un valor. Ahora, si me preguntan, tenemos que ver qué pasó en el escrutinio para ver qué sucedió. El sistema y lo que hizo la justicia no alcanzó. Oscar Agos Carreño, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa en instantes nada más. Seguimos para la parte final de esta edición de Con el Diario del Lunes. Ya volvemos.